Piensa en una historia de terror que reúna un elenco diverso de criaturas. Ahora, otra donde pasado y presente estén ligados por un vínculo muy estrecho. ¿Qué tal una más? Con todo un pueblo como protagonista, junto con su historia. Ahora, vamos a añadir un antagonista memorable, tan icónico como para ser reconocido solo con un vistazo. Todo esto y más podemos encontrarlo en Eso, una novela que, desde su publicación en 1986, marcó a diversas generaciones y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Hoy, Radio Nahual cumple 3 años y para festejar, he decidido adentrarme en este tema, hasta donde sea posible. Es mi libro favorito, así que voy a explayarme. Te hablaré de esto y mucho, mucho más a continuación, si me permites hacerte compañía por unos minutos. Suscríbete, comenta, comparte, disfruta del miedo y del tercer aniversario. Como siempre, en este tipo de videos, te presento el orden en que abordaré el análisis. Primero, una muy breve reseña del libro como recomendación de lectura. Después, nos adentraremos en la historia de Derry y sus incontables catástrofes. En tercer lugar, profundizaré en los villanos de esta novela. Para la siguiente entrega, será momento de ahondar en Pennywise y qué lo hace tan aterrador. Por último, hablaré sobre los perdedores y el estrecho vínculo que tienen con Eso. Adelante, hay mucho por ver. Creo que, a estas alturas, todos sabemos de qué trata la historia. Pero para llevar un orden, me parece esencial ubicar la trama y de ahí partir a un análisis más profundo. Hay algo extraño en Derry, una fuerza tenebrosa que cada cierto tiempo ataca a niños para alimentarse. Un gran secreto se esconde en el pueblo y solo 7 personajes son capaces de enfrentar ese horror. Este libro lo compré hace ya 11 años y desde entonces lo he leído varias veces. Por su tamaño es un reto para los lectores, pero disfrutarás cada capítulo. Como dije, es mi favorito y un factor determinante para comenzar mi vida como escritor. No es una historia fácil ni bonita, por así decirlo. Durante cientos de páginas encontrarás eventos crudos, narrados con lujo de detalle. King no tuvo reparos al momento de poner a sus personajes en situaciones horribles y, bueno, creo que sabemos lo que ocurre en el drenaje entre los niños. Además, se aborda el presente, el pasado, eventos todavía más remotos e incluso algunos ubicados en tiempos imposibles de fechar. Todo un rompecabezas que, a continuación, te presento lo más ordenado posible. En la historia de Derry, un pueblo maldito. Stephen King escribe mucho acerca de su tierra natal, Maine. En este caso, nos ubica en Derry, una ciudad pequeña que nació como pueblo maderero y cuya historia está marcada por múltiples desgracias. Puedes pensar, bueno, todo sitio tiene sus eventos desastrosos, pero si fuera tan simple, no tendríamos una historia de terror. Derry tiene un ciclo. Cada 27 años, más o menos, pasan cosas fuera de lo común, que inician y terminan una ola de homicidios. Estos ciclos, conocidos como interludios, son relatados en las investigaciones hechas por Mike Hanlon, el historiador local y séptimo miembro de los perdedores. Él entrevista a las personas más ancianas en Derry y gracias a los testimonios sabemos que todo el pueblo tuvo una actitud muy extraña mientras ocurrían estos eventos, como si no importasen y pronto eran olvidados, siendo que, en una ciudad más grande, serían noticia nacional. El problema de estas investigaciones es que tienen un límite.
Al no tener testigos o registros de eventos más allá de 100 años, la historia se pierde, dejándonos con la duda de qué tantas cosas ocurrieron en siglos anteriores. A continuación, te presento una línea del tiempo con lo rescatado por Mike. El caso más antiguo que se menciona data de 1741. El primer grupo de colonos con la misión de asentarse en esa tierra, conocidos como Compañía Derry, desapareció sin explicación alguna. 340 personas, de las que no se encontró rastro alguno, dejando solo un pueblo desierto, algo parecido a la colonia de Roanoke en la vida real. De ahí en adelante hay enormes huecos en la historia, con eventos apenas mencionados. En 1851, un hombre llamado John Markson asesinó a toda su familia con veneno y, sentado en un círculo hecho con sus cadáveres, se suicidó comiendo un hongo lleno de las peores toxinas que le mantuvieron en agonía hasta terminar de ingerirlo. En 1877 hubo 4 linchamientos sanguinarios, incluyendo el de un predicador que ahogó a sus hijos y esposa. 2 años después, en 1879, se hallaron los macabros restos de un equipo de leñadores a mitad del bosque, destrozados con hachazos. Sobre estos interludios no hay más información, pero siguen siendo los eventos horribles que inician y terminan el ciclo de asesinatos. De los siguientes, ya hay datos de primera mano y, por si fuera poco, Mike confirma una de sus sospechas. Pennywise estuvo presente en todos estos eventos de alguna forma, como si se divirtiera con el caos o, tal vez, se alimenta de esas emociones. El primer interludio en el que se profundiza inició en septiembre de 1905, dentro de la taberna conocida como el Dólar Soñoliento. De esto da testimonio Egbert Thorogood, a sus 93 años. Claude Heroux fue un leñador metido en cuestiones sindicales que sobrevivió al asesinato de sus compañeros. Uno decapitado, otro sin piernas y el tercero nunca se encontró. Tras esto, hubo muchos incendios en los bosques y se cree que fueron provocados por este personaje. Pero una noche, masacró a un grupo de personas con su hacha a mitad de la taberna, sin que el público le importaran los gritos, súplicas e incluso salpicadoras de sangre a su alrededor. Los pueblerinos solo actuaron al momento de colgarlo. El anciano Egbert asegura que había alguien, un tipo raro haciendo malabares, y su explicación fue: tal vez había feria y le gustó el pueblo. Lo he visto otras veces por aquí. Mientras el ciclo estuvo activo, se registraron mutilaciones a animales, cuyo culpable fue asesinado a golpes. Este interludio cerró con una catástrofe horrible. En el domingo de Pascua, en 1906, mientras los niños buscaban huevos dentro de una fundidora, el edificio explotó sin explicación alguna. El segundo interludio inició en octubre de 1929 con otra masacre, esta vez en contra de una banda de criminales asaltabancos compuesta por 8 personas. Todo el pueblo les tendió una trampa, esperándoles con armas de fuego en los alrededores. Los ladrones fueron acribillados por los habitantes de Derry hasta quedar irreconocibles. En esta ocasión, todo fue atestiguado por el señor Kinney, dueño de la farmacia, quien, junto con uno de sus conocidos, aseguraron ver, en medio del tiroteo, un payaso flotando fuera de una ventana mientras disparaba. El interludio terminó con algo peor, en 1930, un evento del que da fe el padre de Mike, William Hanlon. A los soldados afroamericanos se les prohibía la entrada a clubes blancos, todos siguiendo las creencias racistas del Ku Klux Klan, y en especial, dentro de Derry, actuaba la Liga de la Decencia Blanca. Por ello, los soldados construyeron el Black Spot, su propio centro de entretenimiento, con música, baile y comida. Mucho éxito. Hasta una noche, cuando ese grupo de racistas atacaron el lugar, encerraron a los asistentes para incendiarlo. En medio del caos y las llamas, William asegura que vio un ave gigantesca llevarse a uno de los hombres.
misma ave que Mike enfrentó muchos años después en los restos de la fundidora, apenas escapando con vida. El tercer interludio fue inaugurado por la muerte de Georgie, a quien Pennywise en persona le arrancó el brazo desde una alcantarilla. Además, es el evento que nos presenta esta historia. Como en ciclos anteriores, esto dio paso a desapariciones de niños, pero no hubo final, pues el Club de los Perdedores debilitó al payaso antes de ello. El último interludio inició en 1984, con el linchamiento de Adrian Mello, un joven escritor que encontró inspiración en Derry para su novela, pero fue asesinado durante la feria local a manos de delincuentes por ser homosexual. Debajo del puente donde fue arrojado, esperaba eso, para arrancarle un trozo de carne. Este ciclo cerró con la destrucción absoluta del centro de Derry al morir Pennywise. Tras el enfrentamiento, toda la ciudad entró en agonía, con los pobladores abandonando el sitio. Durante su historia, le sostuvo la maldad y sadismo de eso, quien, como viste en este breve recorrido, lo usó como su centro de cacería. Vaya, muchos eventos y todos los que no son mencionados. Saliendo un poco de tema, la nueva serie que viene en camino tiene grandes posibilidades de hacer una buena historia con esto y mucho más, rellenando la historia de Derry. Solo nos queda esperar buenos resultados de esta producción. De vuelta en el tema, Mike se hace unas preguntas muy interesantes. ¿Puede todo un pueblo estar embrujado? Derry se le asemeja a un comedero, un sitio donde una enorme bestia llega a alimentarse cada cierto tiempo. Todos estos eventos son catastróficos y hay que sumar desapariciones de niños, asesinatos sin grandes consecuencias que no cometió eso, o al menos con sus propias manos, porque bajo su control hay muchos personajes más. Algo que agrega más suspenso, miedo e incomodidad a esta historia es que él no está solo. Utiliza a humanos para cumplir sus objetivos, demostrando que su poder es mucho más grande de lo que pensaríamos a primera vista. Si no quiere o puede exponerse, entonces la frágil mente humana será su víctima, y no solo en los límites de Derry. Inculpa a personas por sus crímenes, como ocurrió con un padrastro acusado de asesinato, y con ello, todo se olvida pronto. Su influencia fue capaz de llegar a kilómetros de distancia. Por lo tanto, el siguiente apartado está compuesto de pequeños análisis al estilo de mis videos ¿Por qué es tan aterrador? Creo que lo correcto es comenzar por la madre de Eddie. Una sola palabra le describe, sobreprotectora, pero en un extremo donde de verdad sentimos pena, impotencia e incluso vergüenza por el niño, siempre bajo su vigilancia, regaños o abochornado al verle pelear con otras personas para imponerse. Ella le hizo creer que es débil, y el papel que tiene en la historia es separar a los perdedores, después de que Eddie resultara mal herido en una pelea. Sin embargo, su hijo demostró una enorme valentía al enfrentársele, fortaleciendo al grupo. Si te lo estás preguntando, sí, estaba bajo influjo del payaso, o al menos, él se divertía con toda esa situación. Ya en el tema de la familia, vamos con un personaje todavía más aterrador, y creo que sabes de quién hablo. Al Marsh, el padre de Beverly. Si conoces la historia, ya comprendes por qué merece su apartado. Es demasiado agresivo, autoritario, un padre golpeador que mantiene aterrorizada a su hija, quien siempre tiene marcas de la violencia doméstica que sufre. No son pocos los episodios narrados con crudeza y lujo de detalle. Hacia el final de la historia, su papel es más importante todavía, pues está dispuesto a hacer cosas horribles contra Beverly, estando bajo control de Pennywise, y con ello, debilitar a los perdedores. Fue esto mismo lo que precipitó el encuentro decisivo entre los niños y la criatura. A ver qué opinas. En mi caso, de verdad temí más los eventos relacionados con este hombre, y el futuro esposo de Beverly, de quien hablaré en unos minutos, por lo violentos que son. El siguiente es Butch Bowers, un granjero, veterano de la Segunda Guerra Mundial,
enloquecido con el pasar de los años y desgracias. Fue superado por su competencia, y antes de morir, esa envidia, violencia, locura, contaminó a su propio hijo, pues le incitaba a cometer atrocidades contra Mike Hanlon, como envenenar a su perro para verlo agonizar, encadenado y lejos de casa. Le encubrió siempre que fue necesario, todo pensando que esa familia tenía la culpa de todas sus desgracias. Irónico, pues encontró su final asesinado por su propio hijo, incitado por Pennywise. Llegó el momento de profundizar en la mente de Henry Bowers. Estarás de acuerdo conmigo en que, después del payaso, es el antagonista de mayor importancia en esta historia. Cuando lo conocemos, queda claro que ya está fuera de control, y es un delincuente juvenil sin temor a las consecuencias legales por sus actos, pero sí a los duros castigos de su padre. Cada uno de los perdedores, en menor o mayor parte, ha sufrido sus ataques. Golpizas, cortes, fracturas, atentados y, seamos honestos, estaba dispuesto a mucho, mucho más de no ser porque sus víctimas escaparon justo a tiempo de un destino fatal. Incluso sus seguidores, Victor y Belch, se muestran preocupados ante el rápido degenere que sufre conforme avanza el verano. Tal como su padre, está lleno de rencor por las continuas derrotas contra niños que deberían de ser presas fáciles, pero le hacen frente. Aquí hay un enorme detalle. No es solo resentimiento propio el que carga, también el que le ha heredado Butch durante toda su vida. Tras el enfrentamiento a las alcantarillas, Henry vagó durante horas completas en la oscuridad, a solas, y al volver a casa ya le esperaba la policía. Fue arrestado por el asesinato de su padre, amigos y también le echaron la culpa de todas las desapariciones infantiles durante ese ciclo de terror en Derry. Años más tarde, Pennywise le ayudó a escapar del asilo mental para que asesinara a los perdedores. Aquí viene un detalle que me encantó. Para llegar a ellos, usa varios transportes, incluyendo un viejo Plymouth Fury color rojo. ¿Christine estaba al servicio de Pennywise? ¿Todo guiado por la misma fuerza maligna? Fueron 3 años de diferencia entre cada libro. ¿Ese auto pudo recuperarse tras lo ocurrido en el garage? Preguntas muy interesantes que dan para debatir un largo rato. Sobre Victor y Belch, no hay mucho más por agregar. Eran mayores y con mucha fuerza física, pero siguieron a Henry en cada crimen, al final más por miedo que por convicción o amistad. Pero hay alguien de quien sí quiero hablar. Un personaje que, en ambas versiones de la película, pasó desapercibido pese a ser aterrador. Con un pasado que disfruté leer, pero que es muy oscuro y detallado. Patrick Forrester. Él solo sigue sus reglas y no tiene miedo. Un sociópata total. ¿No me crees? Desde siempre ha mostrado fascinación con la muerte, torturando insectos que coleccionaban una caja de lápices para mostrarlos a sus compañeras. Más tarde, atacó gatos, hasta que todos en el vecindario sospecharon que él estaba tras la desaparición de sus mascotas y tuvo que parar. Patrick es incapaz de sentir empatía por los demás o entender que están sufriendo. En sus últimos días, se dedicó a encerrar perros dentro de un refrigerador y dejarles ahí durante días completos, agonizando por hambre y sed en la oscuridad. ¿No es suficiente? Al detectar que su hermanito recién nacido estaba interfiriendo con la rutina de casa y por ende con sus intereses, le asesinó con una almohada mientras dormía. Durante todo el alboroto cuando descubrieron el pequeño cadáver, siguió impasible frente a la televisión. Patrick murió a manos del propio Pennywise, en ese refrigerador que usó como cámara de torturas. Aquí haré un pequeño paréntesis. Por todo lo que acabo de decir sobre Patrick y Henry, entre muchas otras cosas, es que las películas no le hacen justicia a la novela. Y sí, viene de nuevo la eterna discusión donde no me cansaré de decir que El Príncipe Mestizo es la peor adaptación jamás hecha. Pero volviendo al tema, son personajes muy importantes que, por el tiempo disponible, no pudieron dar todo de sí en pantalla. Hagamos esto. Si hay varios comentarios en este video, haré otro donde te hable de por qué no me gustó la nueva versión. Pero antes de cerrar este video, queda hablar de alguien más.
Beverly quedó marcada de por vida por su padre y al casarse, cayó en manos de alguien peor todavía. El simple nombre de Tom Rogan me hace temblar, no es broma. Te seré honesto por completo. Mientras releía el libro para esta reseña, estuve tentado a saltar todo el primer capítulo de Beverly por todo lo que ocurre. Pero sí omití la parte en que Tom da una horrible golpiza a su amiga para sacarle información. Aunque su participación es algo corta y, seamos honestos, con una conclusión muy floja, es de los personajes más horribles en todo el libro. Beverly siempre vivió en constante miedo y sumisión ante la violencia explosiva e incontrolable de Al y Tom. Vaya si me estoy explayando. Mientras escribo esto, caigo en cuenta de que ya van 5 páginas y todavía falta mucho más por decir de este libro. Por algo es el especial de tercer aniversario. Tengo miedo de todo el tiempo que me tomará de edición, pero amo lo que hago. Por ahora me despido, pero te espero en la segunda parte, donde hablaré de Pennywise. Momento de averiguar por qué es tan aterrador. Mientras tanto, recuerda que me ayudas mucho compartiendo este material con otros amantes de los escalofríos. El terror es real, y este es su hogar. Disfruta del miedo.